buenas noches. Iniciamos el segmento de salud. Hoy vamos a hablar sobre rinitis alérgica con el alergólogo José Batista, que está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Ya usted es de la casa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor. Bueno, es un tema bastante interesante porque de verdad que la mayoría de la población, no voy a decir estadísticas porque no la tengo, pero la mayoría de la población, yo creo que en Panamá sufrimos o sufren de la rinitis alérgica, y comencemos por hablar sobre qué es la rinitis alérgica. Bueno, sí, más o menos el 10 al 30% es la prevalencia de esta enfermedad en Panamá, o sea que es bastante frecuente y representa aproximadamente, imagínate, el 70-80% de nuestra consulta. Muchas alergias respiratorias, ¿no? Wow, La wow. rinitis alérgica es un proceso irregular que sucede en el sistema inmunológico de las personas. Uno respira todos los días partículas en suspensión, ácaros del polvo, esporas de hongos, epitelios, incluso pequeños contaminantes, ¿verdad? Y eso, algunas personas desarrollan una respuesta inmunológica anormal. ¿Qué quiere decir? Que cuando estas micropartículas entran en la nariz, pues tu sistema inmune las rechaza o responde con un proceso inflamatorio que se origina en la nariz, pero realmente es un proceso respiratorio que ocurre en la nariz, en los ojos, en la garganta y en la zona del pecho, transformándose luego en un asma. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que es la rinitis alérgica y la sinusitis? Ok, la rinitis alérgica es la ubicación en el triángulo nasal. Todas las estructuras hacia adentro se ven afectadas con este proceso inflamatorio. La sinusitis son los orificios que están detrás de los pómulos y de la nariz y de los senos paranasales. Aquí, en la zona de la frente, Ok. tenemos un hueso que se llama el frontal. Debajo de este hueso existen dos orificios que se llaman los senos paranasales. Igual acá, los senos maxilares, y detrás de la nariz hay algunos otros que se llaman dermoidales. En esos orificios donde constantemente se está produciendo moco, este conducto de drenaje del orificio hacia la nariz se tapa, el moco se acumula y entonces se inflaman estos orificios, a veces se infecta, y todo este proceso se llama sinusitis, es la ubicación del problema. Rinitis en la nariz, sinusitis en los orificios que están detrás de los huesos que se llaman senos. Así es, y es bastante molestoso. Doctor, ¿hay alguna forma de diagnosticarlo? Sobre todo porque pueden que se confunda quizás con alguna gripe o alguna alergia común. Sí, los síntomas son muy parecidos. En la rinitis alérgica vas a tener secreción nasal transparente o hacia atrás en forma de goteo, nariz congestionada o tapada, sensación de picazón, incluso Sí. estornudos varias veces seguidos, y eso se acompaña de picazón de ojo rojo algunas veces, sensación de carraspera o flema detrás de la garganta, o sensación de picor de garganta, picor de oídos, y si con el tiempo esto permanece, puedes desarrollar un asma alérgico, que es tos, falta de aire, pecho apretado, todos los síntomas de asma. Así que el primer diagnóstico es una buena historia clínica. Si el paciente cuenta estos síntomas, entonces parte del diagnóstico de una rinitis alérgica. Si luego usted quiere hacer un diagnóstico, tienes que acudir a tu alergólogo, te va a hacer una prueba cutánea aquí en el antebrazo, ¿verdad? Que se llama prueba intraepidérmica o prick test de aeroalergenos. Se aplican unas sustancias en el antebrazo, el doctor espera 15-20 minutos, y allí donde se produzca una roncha con un abón y una zona rojiza alrededor, allí donde vas a tener la alergia. Nosotros aplicamos habitualmente entre 20 y 30 sustancias en el antebrazo, y la que te marque rojo con el halo rojo, ahí va a ser la alergia, y tú puedes decir, bueno, tiene una rinitis alérgica por ácaros del polvo o por esporas de hongos, etcétera, ¿no? Y luego te puedes complementar con una prueba en sangre que se llama IgE específica, que uno lo pide muchas veces para complementar este diagnóstico. Y cuando se complementa y pasamos por estas diferentes fases para saber el diagnóstico, el siguiente paso, ¿cuál es? ¿El tratamiento? ¿Hay alguna forma que podríamos decir que se cura o simplemente se controla? Controlar y curarse en la alergia es más o menos parecido, porque vas a estar mucho tiempo sin molestias. Entonces tú vas a pensar que estás curado, pero realmente estás controlado. Así ¿En es. qué consiste el tratamiento? Primero, dependiendo de lo que tengas alergia, pues así mismo vas a hacer unas medidas del entorno. Es muy importante cómo tu sistema inmune se relaciona con el medio ambiente. Así que el alergólogo, dependiendo de la alergia que tengas, te va a dar una serie de indicaciones de cómo tienes que relacionarte con ciertas cosas del entorno que te pueden afectar, para que lo evites o mejores ciertas cosas que no estás haciendo bien en el día a día de tu relación con el medio ambiente. Por ejemplo,
Si tuvieses una rinitis alérgica por esporas de hongos o por ácaros de polvo, muy importante dormir con tu purificador de aire, no tener alfombras, cortinas de tela, colchones que no tengas más de 7 años, y así una serie de indicaciones que tu alergólogo te va a educar. Segundo, y muy importante, hay que calmar los síntomas. Entonces el doctor te va a dar una serie de medicamentos que son paliativos y se usan temporalmente. Por ejemplo, antihistamínicos, algún corticoide tópico nasal, algún medicamento como los antileucotrienos, ¿verdad? El más famoso es el Montelukast. Incluso si tienes algún grado de obstrucción, puedes recomendarte lavabos nasales o inhaladores si estás teniendo problemas ya de vía aérea inferior. Y tercero y último, el tratamiento de raíz para poder entonces atacar el problema de fondo es la inmunoterapia, que es lo que realmente te va a mantener 15, 20 años controlado. ¿Qué significa? Que no vas a tener síntomas y vas a frenar el paso de la rinitis hacia el asma. Así que no solamente la inmunoterapia te mejora los síntomas nasales, sino que también va a evitar que eso progrese hacia un proceso asmático. La inmunoterapia también la conocen como vacunas de alergia. Muchos años atrás, los niños, los adultos se vacunaban con inyecciones que eran semanales, cada 14 días, cada 21 días, en ciclos de 6 a 10 meses, y eso durante 5 años. Parece un tratamiento prolongado, pero cuando usted llegue año, año y medio, usted va a notar bastante los síntomas y luego que termines tu periodo de vacunación o de inmunoterapia, vas a estar mucho tiempo sin síntomas y parece que estuvieses curado. La otra opción, que es un poco más moderna, es la inmunoterapia o vacunas sublinguales. Ya no tienes que inyectarte, sino que te aplicas con un dispositivo, un atomizador, el líquido, que es la vacuna, debajo de la lengua, esperas un minuto y luego te lo tragas. Esas son dosis diarias por la misma cantidad de tiempo y vas a control cada año y medio, 2 años. No tienes que someterte al dolor de la inyección y a las reacciones que pueden producir las vacunas inyectables. Así que la terapia sublingual ha venido también a complementar este tratamiento, siendo un poco más seguro, ¿verdad? Y menos doloroso para el paciente. Así que en esos 3 rubros se divide el tratamiento y vas a tener una mejoría bastante importante. Y qué bueno que la medicina ha avanzado para pues apoyar a las personas que padezcan de la enfermedad. Uno de los principales, digamos, síntomas molestosos que tiene la rinitis alérgica es el ronquido. ¿Cómo se puede controlar, doctor? ¿De qué manera? Porque sucede en muchas personas que padecen de la enfermedad y sobre todo cuando están en ese momento fuerte de la rinitis, el ronquido es una de las principales causas molestosas en la noche. Sí, como dije, pues el ronquido es una de las complicaciones. Okay. Cuando tienes el ronquido también hay que decir que tiene muchas otras causas. Si eres una persona de una talla más baja o que estás en sobrepeso, en obesidad, también estas estructuras estrechan la vía aérea. Si tienes pólipos o quistes o defectos estructurales en la nariz, también vas a roncar. Si sufres de reflujo también y si tienes alergia también. Entonces, lo primero es tratar de identificar si el ronquido se hace permanente o recurrente, para saber si hay que hacer otros estudios con tu alergólogo o solamente los estudios de alergia. 2, también, muy importante, saber si en el ronquido haces pausas, porque hay personas que roncan de corrido, hacia arriba, hacia abajo, con bastante ruido, pero luego hay personas que hacen pausas, se quedan sin respirar, y la pareja o la persona que está al lado le dice, oye, parece que te quedaste sin respirar. Esas pausas son peligrosas y se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño y tiene otra connotación porque aumenta el riesgo cardiovascular y la persona tiene que hacerse estudios del sueño, ponerse mascarillas, etcétera, e ir identificando las causas del ronquido. Si estás con ronquidos agudos y es un solo episodio, ok, puedes hacer lavabos nasales con solución salina, usar antihistamínicos, los antileucotrienos como el Montelukast y un spray corticoide nasal. Si es mucha la molestia, obviamente tu alergólogo te puede indicar algún corticoide oral, incluso el otorrino existe la infiltración, ¿no? Por eso ya habría que hacerlo con alguna evaluación. Puedes tomar estos medicamentos de manera preliminar hasta que realmente identifiques con tu alergólogo cuáles son las causas del ronquido, hacerte unos buenos lavados nasales y luego acudes a tu alergólogo si esto sucede de manera recurrente. Recomiendo también que puedan grabar, si tienes alguien que te graba a las 2, 3 de la mañana mientras tú estás durmiendo, que lo haga una sola vez, grabar el ronquido para ver también si hacen las pausas, porque si hacen las pausas, entonces no solamente tienes que hacer los estudios de alergia, de estructura de la nariz con un escáner, sino que también tienes que hacerte el estudio del sueño. Muy importante lo que nos dice, doctor. Recomendaciones también para las personas que padecen de rinitis alérgica
en todos los sentidos, en nuestro estilo de vida, en el hogar, en el trabajo. Ya hablo también del tratamiento. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, si tienes una rinitis alérgica ya diagnosticada, lo más importante es que estés bajo tu terapia inmunoterapia, ya sea inyectable o sublingual. Yo recomiendo mejor la sublingual porque no tienes que ir al doctor, no es una aguja, no te molesta y las reacciones secundarias en la inyectable, pues un 10-15% de los pacientes pueden hacer una reacción inflamatoria local. Entonces, al final, también es la logística de ir a inyectarte cada 7 días, cada 14 días. Yo recomiendo siempre la sublingual, con un buen diagnóstico, tener las medidas de control en la casa, evitar las alfombras, tener mascotas o muchas mascotas dentro, sobre todo en el cuarto, tener tu purificador de aire, aspirar la casa en vez de barrer, hacerle un buen mantenimiento a tus aires acondicionados, la casa ventilarla de noche, porque de día al final hay mucho polvo por la construcción de edificios, la construcción de carreteras, por el tráfico vehicular, entonces se levanta mucho polvo, con ello los dos principales alergenos, que son las esporas de hongos y los ácaros, eso entra a tu casa, es casi invisible porque no lo ves en microscópico y te contamina la casa. Entonces mejor ventilar la casa de noche y evitar pues tener olores o químicos volátiles. Por ejemplo, hay humidificadores que echan olor, o las personas que les gusta utilizar Glade y otros aromatizantes en la casa. Eso empeora la condición de un paciente que tiene rinitis alérgica. Tomar conciencia y adaptarse al estilo de vida de las personas que tienen rinitis alérgica. Doctor, muchísimas gracias. Siempre invitado especial de este segmento de salud. Muy agradecida con usted esta noche. A ustedes, gracias por la invitación.